Mío, gracias por ese tiempo. Lo dedicamos en tus manos, Señor, todo. Lo dejamos. Te pedimos que sea tú quien nos guíe, Padre, tu Santo Espíritu, Señor, y que nuestros corazones estén preparados para escuchar tu palabra, Señor, porque eres tú quien trae palabras de vida eterna. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Como le decía, hermanos, el título de la prédica se llama Obedientes a su mandato. Ya, el libro que voy a citar, espera un momento, está aquí. Sí, seriamente tengo, no sé qué problemas hay aquí con, ya. Bueno, en el libro en, el- en Juan, en el capítulo 14, verso 23, dice, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Encontramos un versículo en el cual la palabra es categórica, en el cual dice, el que ama al Señor, obedecerá su palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a hablar de los dos y haremos morada con él, ¿no? Donde hace morada haciendo la figura de que el hombre es un tabernáculo y en el cual tiene que obedecer la palabra del Señor. Es una consecuencia. La obediencia a la palabra del Señor como consecuencia trae una comunión y que Dios tenga una relación muy íntima con la persona. Entonces, siempre está ligado en que la obediencia del creyente, que no lo hace, lo sabemos muy bien, que no lo hace con la intención de justificarse a sí mismo o de que yo hago esto para que Dios me hable, así con esa forma de ser, sino simplemente él ama buscar a Dios y por consecuencia el Señor hace morada con su Hijo dentro de él. Pero siempre va a estar ligado en que tiene que haber una obediencia. El creyente tiene que constantemente no solamente buscar, sino depender totalmente del Señor. En el libro de Romanos dice, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es su voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Una voluntad buena, agradable y perfecta es que el creyente se amolde a los pensamientos de Dios, a la obediencia de Dios, a lo que el Señor dice. Porque constantemente va transformando cada idea ajena a la palabra, cada actitud ajena a la voluntad de Dios, lo va reemplazando por nuevos pensamientos y por nuevas actitudes y estableciéndose un nuevo patrón de vida. Este patrón de vida, ¿qué cosa es? Las directrices que manda la palabra. Espera un momento, aquí había citado unos versículos, pero que estaban en la laptop aquí y se me fue todo. A ver, espérame un pequeño momento. Espérame un momento. Ya. En el libro de Hechos, está en el libro de Hechos, esperen, aquí lo tengo a la mano. Hasta que encuentre el versículo. Entonces, encontramos de que realmente nosotros tenemos que tener una obediencia al Señor. Y esto es muy obligatorio, es necesario, porque cuando obedecemos realmente estamos dando la validez que para nosotros realmente es importante lo que el Señor dice. Guarda mis mandamientos. No solamente este mandamiento de la obediencia lo encontramos en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Siempre está de la obediencia y esto engloba en general, porque el creyente necesariamente para poder caminar correctamente en el Señor tiene que guardar los mandamientos de Dios, lo que el Señor les manda, y no solamente los mandamientos que encontramos explícitamente en la palabra, sino también lo que el Señor cuando te guía a través del Espíritu. Cuando el Señor te manda a hacer algo que es a través del Espíritu, la obediencia
a ese mandamiento que Dios te está dando, a esa ordenanza, bueno, si quieres llamarlo así, a esa ordenanza que Dios te está dando, es de que uno tiene que obedecer aquello. Cuando los apóstoles salían a predicar, cuando dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Cuando le manda la gran comisión, el mandamiento era esto, el mandamiento era que ellos tenían que predicar a las naciones, que tenían que predicar de las buenas nuevas a todos. Este era el mandamiento. Ahora, este es un mandamiento en términos general, ¿no? Dice a todas las naciones. Bien, pero ¿qué cosa les digo? ¿Qué palabra exactamente es la que voy a hablar, Señor? ¿Qué versículo exactamente es el que tengo que hablar? ¿Voy a repetir textualmente al profeta Jeremías o a Isaías? ¿O voy a citar lo que Cristo dijo cuando estaba aquí? Señor, dime exactamente qué es lo que tengo que decir. El mandamiento general era predicar a las naciones. Ese era el mandamiento general. Pero las palabras específicas no les había dicho exactamente en ese momento. La ordenanza directa de lo que tenían que hacer puntualmente, eso el Señor los iba agregando y se los iba dando en su caminar con el Señor. Eso eran ordenanzas directamente por el Espíritu al creyente para que haga tal cosa. Cuando estaban los discípulos, cuando sanan a este paralítico, cuando estaba Pedro y Juan, y les dice, bueno, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Este mandamiento fue puesto en el corazón de ellos para que obren en misericordia y obedecieran al Señor. Cuando el Señor le estaba mandando a ellos que hicieran esto, no eran ellos de su propia voluntad, era el Señor que los había puesto y ellos estaban obedeciendo a ese impulso que el Señor les puso para que hagan aquello. Y después esto fue de testimonio. Esto fue de testimonio y por este motivo, personas se convierten y algunos, los que no estaban predestinados para salvación, para ellos era un tropiezo, pero para los que estaban predestinados para salvación, ellos creerían en aquello, sabían y vieron esta señal. Cuando veían y decían, esto no puede venir, estos hombres son personas sin letras, estas personas son personas que no están preparadas, pero sus palabras, aún así, no siendo personas de letras, ¿y cómo hablan con denuedo? ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde aprendieron? Y no solamente eso, ¿de dónde sacan este poder que pueda hacer aquello? Ellos solamente, los fariseos, tenían letras, tenían conocimiento. Y bien es cierto que en una discusión entre un creyente y un fariseo, intelectualmente iba a ganar siempre el fariseo, siempre. Las discusiones la va a ganar el más inteligente en términos académicos. No depende de eso, del poder que el Señor pone, las palabras que el Señor pone. Este mandamiento específico es las palabras que estaban siendo puestas por el Espíritu a cada persona para que haga determinada cosa. Y predicar a las naciones. Bien, ya tenemos la ordenanza para todos, ya tenemos esta palabra general. Ahora, específicamente, ya el Señor tiene que hablar puntualmente para cada creyente. Para cada hijo suyo, habla una determinada cosa. Y cada ordenanza particular que da cada uno tiene que ser obediente a ese mandamiento. Ese mandato es lo que tienes que ejecutar. Porque eso es palabra de Dios. Porque lo que conocemos de la Escritura es lo que el Señor ya ha revelado. Lo que el Señor nos muestra y aprendemos de la Escritura es lo que el Señor ya ha revelado. Es lo que cuando leemos nosotros entendemos. Pero la guianza del Espíritu es las cosas que el Señor revela personalmente a cada una. Lo que el Señor revela a cada uno para determinada cosa
Es un mandato directamente del Señor para cada uno. Hay muchas cosas en el cual, no muchas, pero uno se va a encontrar en una situación determinada en el cual el Señor te moverá a hacer algo. Y en otras cosas el Señor hará que te frenes a no hacer determinada cosa. Porque si uno se rige a la regla en el cual el Señor dijo, prediquen a todas las naciones, por ende entonces uno tácitamente dice eso. Tenemos que predicar y predicar y predicar y predicar. Y si fuera posible, en la mente y el corazón del fanático religioso podría ser esto. Bueno, entonces, como dijo todo, vamos a predicar, inclusive vamos a predicar a los que, a la misma serpiente. Como ellos tienen más misericordia que Dios mismo, si fuera capaces por ello mismo que se salve hasta el mismo maligno. Porque a todas las naciones es a todas las naciones, ¿no? Ese es el criterio en el cual maneja el mundo. Y no tiene el discernimiento en el cual es por el Espíritu en el cual el Señor te diga, aquí sí, aquí no, aquí espera. En este momento sí, todavía no, espera. Y después avanza. Vemos que naturalmente cuando también algún ejército tiene que entrar en avanzada para conquistar determinado territorio, no se van así los soldados como caballo despotricado y ellos van porque quieren tomar tal lugar, ¿no? Y tomar posesión de ese lugar. Tienen que obedecer la guianza de sus superiores. Tienen que obedecer la guianza de sus superiores y avanzar de acuerdo a aquello. Porque si no, ¿qué terminan? Lo que termina es simplemente, al final, cuando no hay una guianza, cuando no hay una obediencia a un mandato de Dios, al final, dos cosas pueden pasar. O termina mal, que es lo más probable, o termina haciendo uno la obra propia de sus propias manos, su propia obra. Entonces, para todas cosas que nosotros queremos hacer y ser obedientes, hemos pasado de la parte el que obedecemos al mandato directamente de lo que la Escritura nos demanda, ahora a obedecer el mandato que Dios revela a través del Espíritu al corazón de cada creyente. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir cuál es lo que el Señor está mandando y qué cosa no está mandando. O es lo que el Señor está hablando, o es que mi corazón está entendiendo que está mandando a hacer esto cuando posiblemente tampoco no lo sea. Entonces ahí uno tiene que discernir y pedir discernimiento de parte del Señor para poder comprender qué es lo que tiene que hacer. Dice, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará. Una consecuencia de la obediencia es el amor de Dios. Dios te ama, uno, porque su naturaleza es amor. De por sí, Él ama. Por eso es que envió a su Hijo para que redimiera. Pero no solamente eso, es mucho más. Ahora dice, ahora, el que obedece mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Una morada es un lugar bastante familiar. Una morada es un cerco en el cual vive un determinado grupo de personas en una morada. Digamos un hogar, una casa. Es un grupo familiar. Un grupo familiar en el cual tienen bastante relación. Padre, hijo, madre. Ese vínculo cercano, ese vínculo particular, es lo que encuentras dentro de una morada. Cuando no hay una morada, todo se va por diferentes lugares. Entonces, la morada es muy necesaria, pero esta morada, esta comunión, solo se da cuando se tiene comunión. ¿Me entiende? Es como yo tengo comunión con el Señor, pues haciendo exactamente aquello, haciendo una morada, preparando el lugar. El Señor pone
la presencia, pero nosotros ponemos el lugar donde se manifieste la presencia. ¿Cuál es eso que ponemos nosotros? La disposición de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Eso es lo que ponemos nosotros. Pero la presencia para que more, eso la pone el Señor. Y si hay algo que tenemos que hacer es exactamente eso. Eso, nada más. Presentarnos como unos vasos vacíos. Y la presencia del agua que llena el vaso, eso viene del Señor. Eso no lo podemos tener nosotros. Eso tiene que ser puesto por Él. ¿Cómo somos? Obedientes. ¿De qué forma? No nos amoldemos a este mundo, sino por el contrario, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, transformados, cambiados, renovados, desplazados, lo que ya no es útil para nuestra vida espiritual y reemplazado por los pensamientos que vienen de parte de Dios. Y en estas cosas pensar. Entonces, cuando nosotros partimos de la parte general como mandamiento en el cual se dio en la Gran Comisión, este tema ya lo tenemos claro y este tema ya ha sido desarrollado, por ende estamos aquí, justamente por ese mandato cumplido del predicar el evangelio a las naciones. Ese mandato está cumplido y estamos aquí. Ahora, entonces nos enfocamos ya al mandamiento directamente que da particularmente el Señor a cada uno. Y ese es el tema en el cual el creyente tiene que ir lidiando y entendiendo, discerniendo día a día. Porque ya se ha vuelto una comunión particular de parte de Dios. El Señor comienza a tratar, puede tratar como grupo, como congregación, pero trata particularmente a cada uno como hijo. Y cada hijo tiene que moldear sus pensamientos, tiene que ser transformado, tiene que ser renovado y tiene que sujetar todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, por eso es que cada uno puede tener cierto mandato específico para determinada cosa. Y obviamente, todas estas cosas, por más particular que sea a cada uno, siempre están circunscritos a la palabra. Siempre van a estar circunscritos todo al Señor. Todo apunta a un determinado. Todo eso lleva a un punto en común que todos. ¿A quién? A Cristo. Porque fíjese por este momento, los judíos que creyeron en el Mesías y fueron salvos, aquellos que conocían de la ley, aquellos que conocían del Dios verdadero, estoy hablando de los que creyeron fueron salvos, y tenemos un grupo, este olivo silvestre, el cual eran los gentiles, sin Dios, sin esperanza de Dios, sin esperanza de vida eterna, directamente a condenación, creyeron en un Mesías, creyeron en este Dios verdadero, ambos creyeron y fueron apuntados directamente al mismo lugar, el mismo blanco para ambos. Ellos conocieron a Dios a través del Mesías y conocieron al Mesías a través de sus hijos, o sea, a través de los apóstoles, a través de los hijos de Dios. Vieron a través de los milagros y reconocieron al Mesías y conocieron a este Mesías y este Mesías los llevó a Dios. Y en el caso de los judíos fue totalmente distinto, pero fueron obedientes a lo que estaban viendo. Pablo, camino a Damasco, cae, y lo primero que dice es, él vio al Mesías a través de Dios, porque él vio la columna de fuego, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Como judío no podría decir Señor si es que no fuera el Señor realmente que se le presentó. Él, soy yo a quien tú persigues, a Jesús. Entonces él vio a través de Dios, la columna de fuego, él vio al Mesías. Y nosotros vimos a Dios a través de Cristo. Pero ambos apuntan al mismo lugar.
Entonces nosotros tenemos que ser siempre obedientes en cada circunstancia y para cada cosa específica, para cada cosa que el Señor está tratando. Es difícil saber cada cosa que pasa a cada hermano. No sabemos lo que le puede pasar a uno, le puede pasar al otro. Cada uno pelea sus batallas. Cristo peleó por nosotros, pero cada uno está en el campo de batalla y está peleando constantemente. Ya tiene una victoria, ya tiene una victoria ganada, pero igual está en un campo de batalla de todas maneras. Cada uno está ahí. Nosotros no sabemos qué realmente anhela su corazón de cada uno, en qué le está yendo muy bien, o en qué cosas no le está yendo muy bien, cuál es su fortaleza y cuál es el talón de Aquiles en el cual sigue lidiando en algún tema. No podemos saberlo, pero el Señor sí lo sabe. Ese creyente lo sabe y el Señor lo sabe. Y la única manera de poder apoyar a cada uno es simplemente pidiendo por obediencia, oren los unos por los otros, en pedir que sea el Señor que le dé fortaleza y que le libre y que salga victorioso determinado hermano en esta batalla que tiene. Porque para esta persona eso puede ser difícil y que posiblemente para otros no sea tan complicado el tema. Pero es que todos estamos formados muy distintos, con pensamientos distintos, con gustos distintos. A uno le gusta tal cosa, a otro le gusta tal cosa. El judío guardaba las fiestas, el gentil no guarda las fiestas. El otro cree que se puede comer de todo, el otro no puede que se puede comer de todo. Entonces, ¿a cuál obedecemos? Cada uno según como el espíritu le va llevando, va creyendo en obediencia. Y para no ser tropiezo para nadie, simplemente abstenerse de alguna cosa que al otro hermano le pueda causar cierto tropiezo. Pero eso es justamente por amor, por la obediencia al amor, por la consideración al hermano. A través del amor uno ejecuta esta acción. Hermanos, sí hay mandatos, no mandatos de justificación, es mandatos de esta forma a través del Espíritu. Que el Señor te ponga un impulso de que hagas algo. ¿Cómo que? Ve a este lugar, no sé, en este caso, como había muchos casos, recuerdo de la hermana Paola, cuando el Señor le decía, iba a tal sitio, oraba y listo, estaba obedeciendo, era un mandato, guiado por el amor en misericordia para que esta persona sea sanada. Este tipo de, esas buenas obras preparadas de antemano para nosotros tienen que ser cumplidas, tienen que ser ejecutadas por la persona escogida para que la ejecute. Por eso, cada cosa que el Señor pone a cada uno para que haga determinada cosa, es lo que te toca hacer. Cuando digo te toca hacer, no es a la manera de que tienes que hacerlo para sentirte que estás siendo fiel al Señor. Me refiero a que tienes que hacer porque por consecuencia de tener el Espíritu te va a llevar a hacer esa obra que preparado de antemano que tú tienes que hacerlo. Va a ser guiada por el Espíritu, en obediencia a lo que estás escuchando, porque estás discerniendo la voz de Dios y este es un mandato de Dios. Recuerden, la palabra dice, no, mis ovejas escuchan mi voz, no escuchan otra voz que no sea de su Señor. Y recordemos, esa voz viene de dentro. ¿Por qué? Porque Él ha hecho morada. Y como está adentro, aprendamos a discernir y pidemos al Señor, hay que pedirle discernimiento, Señor, quiero comprender tu voz y ponme espíritu de obediencia. Hermanos, que el Señor los bendiga. Disculpen por